En una fría y olvidada estación de autobuses federal, un chef negro, alguna vez famoso, ahora vive en soledad, cocinando silenciosamente comidas gratuitas para las personas sin hogar. Una noche, conoce a una chica de 17 años que sostiene a su bebé, huyendo de un matrimonio abusivo. A pesar de su propio pasado doloroso, el chef los acoge. Cuando el esposo violento de la chica la rastrea, el chef interviene para protegerlos y es brutalmente golpeado. Lo que sigue es una serie de eventos que llevan al abusador ante la justicia y ofrecen redención a dos almas rotas. En una esquina olvidada de la ciudad, la vieja terminal de autobuses federal zumbaba bajo luces fluorescentes parpadeantes. Los azulejos del suelo estaban manchados por años de intemperie y pasos. Las máquinas expendedoras parpadeaban con pantallas a medio funcionar, y el aire olía ligeramente a gasolina y periódicos viejos. Afuera, el viento rugía a través de los arcos de concreto, esparciendo basura y resonando con la tos ocasional o el roce de alguien intentando dormir sentado en un banco de metal. No era un lugar donde alguien quisiera estar, pero para aquellos sin otro refugio, era un techo. Cerca del fondo, junto a un viejo armario de mantenimiento reconvertido, existía un pequeño rincón de calor. El vapor subía constantemente de una olla de aluminio abollada sobre una estufa de gas portátil. El aroma, rico, terroso, de comida real, cortaba el aire químico como un recuerdo de otra vida. Y detrás de esa olla estaba un hombre al que pocos se atrevían a mirar dos veces. La mayoría lo llamaba el hombre de la sopa, otros usaban nombres más duros. El cocinero negro, el viejo callejero, el conserje de la estación que se cree chef. Nadie preguntaba su verdadero nombre, y a nadie le importaba. Pero Darío no se inmutaba. Era un hombre negro de 55 años, con piel oscura como nuez, una barba gris recortada y ojos que cargaban un océano de silencio. Su cuerpo tenía los movimientos firmes de alguien que alguna vez trabajó en cocinas precisas, y sus manos, esas manos, aún se movían con la gracia de un chef entrenado, incluso si ahora vertían sopa en vasos de espuma agrietados para hombres durmiendo sobre cartón. Llevaba un abrigo marrón pesado sobre una camisa abotonada manchada, con las mangas siempre arremangadas. Un pañuelo descolorido estaba atado al cuello, no por estilo, sino por costumbre. Un uniforme que alguna vez llevó con orgullo había sido reemplazado por capas destinadas a la supervivencia. Cada noche a las 9, como un reloj, abría su pequeño puesto de cocina y comenzaba a cocinar. No hablaba a menos que le hablaran, no hacía preguntas. Los habituales, en su mayoría veteranos sin hogar, adictos, mujeres con tobillos hinchados y carriolas vacías, sabían dónde encontrarlo. Uno por uno, se acercaban con la cabeza baja, murmurando un suave gracias o nada en absoluto. Él asentía en silencio, sirviéndoles con ambas manos, como si aún significara algo, porque para él lo hacía. Recordaba lo que se sentía ser visto. Años atrás, la gente pagaba por comer su comida. Pagaba mucho, lo llamaban Chef Darío. Había entrevistas, reseñas, un restaurante de manteles blancos cerca del puerto donde su nombre estaba en letras doradas en la puerta. Luego, el accidente. El silencio posterior a la pérdida de la que nunca hablaba. Ahora, de pie detrás de un carrito de supermercado convertido en despensa, alimentaba a los olvidados. Y mientras el mundo lo dejaba atrás, Darío observaba. Cada insulto que salía de los labios del guardia de la estación, cada mirada de reojo de los jóvenes viajeros blancos que apretaban sus bolsas al pasar, cada vez que alguien lo llamaba muchacho, aunque sus rodillas dolían por la edad, lo guardaba todo como un condimento amargo y seco, prensado en lo más profundo de su memoria. Pero no dejaba que envenenara el caldo. Para ellos, era invisible. Pero dentro, Darío seguía siendo chef, seguía siendo padre, seguía siendo un hombre que recordaba lo que significaba nutrir, no solo alimentar. Y esa noche, mientras el viento aullaba más fuerte de lo habitual y los bancos se llenaban más rápido de lo normal, Darío removía la olla más despacio, con la mirada distante. Algo en el aire era diferente. No lo sabía aún, pero esa noche no terminaría como las demás. Esa noche, alguien llegaría, alguien que necesitaba más que solo sopa, y él, aunque lo había olvidado, volvería a ser más que solo un cocinero. La tormenta afuera no cedía. Azotaba las esquinas de la terminal con una furia imprudente, sacudiendo las ventanas viejas y silbando por el sello roto de las puertas automáticas. Darío acababa de servir el último tazón a un hombre con cinta adhesiva en las botas cuando la vio. Pequeña, empapada, apenas una silueta moviéndose a través del borrón de lluvia y cristal. Entró vacilante,
acunando a un bebé envuelto en lo que parecía una toalla de baño. Sus zapatillas chasqueaban con cada paso, y las mangas de su ropa goteaban charcos en el suelo de la terminal. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos hacia abajo, los hombros alzados como si intentara desvanecerse en sí misma. Darío no dijo nada al principio, solo observó. Ella escaneó el lugar como presa buscando peligro, luego se deslizó hacia un rincón cerca de su puesto de cocina. Se sentó lentamente, con cuidado, como si su cuerpo hubiera aprendido a no confiar en los muebles. El bebé gimió en sus brazos, un sonido débil y seco. Después de un momento, Darío tomó el último tazón limpio. La sopa aún estaba caliente. Sirvió una porción generosa y se acercó, moviéndose despacio. Cuando estuvo cerca, ella se estremeció, no de forma visible, pero lo suficiente para que él lo notara. Le ofreció el tazón con suavidad. «Está caliente. Deberías comer». La chica levantó la vista solo un instante. Su rostro estaba pálido bajo una capa de mugre, mechones húmedos de cabello rubio pegados a sus mejillas, y sus labios estaban agrietados hasta el punto de romperse. No habló, pero tomó el tazón con ambas manos, sus dedos temblando. Luego, un asentimiento apenas perceptible. Darío colocó una botella de agua a su lado y retrocedió para darle espacio. Ella comió en pequeños mordiscos temblorosos, un ojo siempre en su bebé dormido, el otro en el suelo. No volvió a mirarlo esa noche, no al principio. Él no insistió. Conocía la diferencia entre hambre y miedo, el tipo de miedo que se queda en los huesos, el que no hablas hasta que estás caliente, hasta que las sombras dejan de alcanzarte. Así que limpió en silencio, dobló su delantal, revisó la olla, enjuagó los utensilios como si importara. De vez en cuando, echaba un vistazo, solo para asegurarse de que ella seguía respirando. Después de terminar la sopa, ella se quedó sentada, con los brazos alrededor del bebé, los ojos vacíos. Darío finalmente habló de nuevo. «Ese rincón de ahí está fuera de las corrientes», dijo, señalando un lugar entre dos máquinas expendedoras y un carrito de almacenamiento. «No es mucho, pero está seco. Tú y el bebé pueden dormir ahí esta noche si necesitan». Aún sin palabras de su parte, solo otro asentimiento, esta vez más lento. Se levantó con cuidado y llevó al bebé al rincón que mencionó. Él le trajo una manta de lana doblada y una toalla limpia, dejándola sin decir nada. Una vez que ella se acomodó, él regresó a su carrito y apagó el quemador pequeño. Pero no se fue. Nunca se iba temprano. Esa era su regla no dicha. Pasaron los minutos. La terminal se vació de sus últimos pasajeros nocturnos, y el altavoz opaco pasó de anuncios de autobuses a zumbidos estáticos. La chica seguía acurrucada en el rincón, la manta sobre sus piernas, el bebé descansando contra su pecho. Estaba rígida, como si aún no se diera cuenta de que estaba a salvo. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando al frente. Entonces, tan quedo que Darío casi lo pasó por alto, escuchó un sollozo. Una mano subió para limpiar su mejilla, pero era demasiado tarde. El dique se había roto. Sus hombros comenzaron a temblar, primero suavemente, luego con más fuerza. Enterró su rostro en la toalla del bebé e intentó sofocar el sonido, pero se filtraba. Suave, doloroso, exhausto. Darío no se movió, no habló, solo observó, escuchó y la dejó llorar. Cuando ella finalmente levantó la vista, sus ojos estaban vidriosos. Su voz era ronca. «No quería terminar aquí», dijo, más al aire que a él. Él se quedó callado. «Pensé que si llegaba lo suficientemente lejos, tal vez alguien ayudaría, o tal vez desaparecería». Tragó con fuerza. «Han pasado 3 días desde que comí. Intenté guardar la poca comida para ella». Su mirada cayó al bebé, cuyas mejillas estaban hundidas, los dedos apretados contra su pecho. «Pero estoy seca ahora. No hay más leche». Hizo una pausa, los ojos distantes. «Mi padre no solo estaba enojado, me golpeaba mucho, incluso cuando estaba embarazada». Soltó una risa amarga, pequeña y rota. «Mi papá dijo que tenía que casarme con él, que era hora de que actuara como mujer, como si fuera una carga que debían pasar a otro. Intenté volver después la primera vez que me tiró por las escaleras. Estaba magullada, llorando, con la barriga ya grande. Mi papá ni siquiera me dejó entrar. Solo me miró y dijo, él pagó, regresa y sé una esposa». Su aliento se entrecortó. «Y cuando murió el mes pasado, ni siquiera lloré. Solo hice una maleta y corrí». Darío sintió algo retorcerse en lo profundo de su pecho. No se movió,
No habló, no intentó consolarla con palabras. No tenía ninguna que ofrecer. Pero dentro, algo frío y enterrado se removió, la forma de un recuerdo que no había visitado en años. El rostro de su hija, sonriendo a los 10, enojada a los 15, distante a los 17, ida demasiado pronto a los 18. Eso fue antes de que el dolor lo consumiera todo, antes de que la cocina ardiera y el silencio se asentara, antes de que él también corriera. Esta chica, Emily, supuso, no se parecía a su hija, no de ninguna manera exacta. Pero algo en sus ojos, la pérdida, el acero frágil bajo el miedo, tiraba del mismo lugar en el que nunca sanó por completo. Ella se recostó lentamente, su cuerpo curvándose alrededor del bebé como una armadura. Su voz bajó a un susurro. No sé a dónde se supone que debo ir. Solo no quería morir al lado de una carretera. Darío se levantó, fue a su carrito, sacó una sudadera vieja, la dobló y se la llevó sin ceremonia. Ella lo miró, sobresaltada. «Almohada», dijo simplemente, colocándola a su lado. Ella la tomó con ambas manos, los ojos llenos de nuevo, pero no dijo nada. Darío se dio la vuelta y continuó limpiando su puesto. Y por un largo tiempo, ninguno habló. Pero algo había cambiado. No confianza, aún no, pero el comienzo de ella. Y mientras el viento amainaba afuera y las luces atenuaban dentro de la terminal, Emily se acurrucó bajo la manta, cerró los ojos y, por primera vez en días, durmió sin miedo. La terminal estaba más silenciosa por la mañana, bañada en una luz gris pálida que se filtraba a través de las ventanas empañadas, haciendo que todo pareciera más suave de lo que realmente era. Las máquinas expendedoras zumbaban. El conserje silbaba desafinado mientras barría los bancos vacíos, y en algún lugar arriba, un ventilador de techo viejo chasqueaba rítmicamente, como si hubiera estado intentando morir durante años. Darío ya estaba en su carrito, removiendo una olla pequeña de sémola de maíz. No venía mucha gente tan temprano, pero él cocinaba de todos modos. Siempre cocinaba. En el rincón cerca de las máquinas expendedoras, Emily se movió bajo la manta. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando en el nuevo día, insegura al principio de dónde estaba. Pero luego vio al bebé, aún durmiendo contra su pecho, la almohada improvisada que Darío le había dado bajo su cabeza y el aroma de comida en el aire. Y recordó. No habló mientras se sentaba, no le agradeció ni se disculpó por las lágrimas. Solo lo observó por un momento, luego movió al bebé con cuidado y se puso de pie. Sus piernas estaban inestables, el hambre y el frío habían desgastado su fuerza. ¿Te gusta la sémola?, preguntó Darío sin volverse. Hubo una pausa antes de que ella respondiera, con voz pequeña. Creo que sí. Nunca la he probado realmente. Sirvió un poco en un tazón de espuma y lo colocó en el borde de su carrito, haciéndole un gesto para que se acercara. Ahora es un buen momento para empezar. Emily se acercó con el bebé acunado contra su hombro. No se sentó esta vez. Comió de pie, cucharada a cucharada, más despacio que antes, como si el acto de masticar fuera parte de despertar. «¿Puedo ayudar?», dijo eventualmente, lamiendo sus labios agrietados. «¿Con la limpieza o lo que necesites?». Darío le echó un vistazo, inexpresivo. «Descansas hoy. Ese es el trabajo». Pero la mañana siguiente, y la siguiente, ella ayudó de todos modos. Apilaba los vasos de espuma, enjuagaba las ollas con el poco agua que tenían, limpiaba el mostrador. No hablaba mucho, y Darío no pedía más de lo que ella ofrecía. Aún así, algo entre ellos se asentó en una rutina. Emily despertaba, alimentaba al bebé si podía, luego doblaba su manta y comenzaba a ayudar. Aprendió dónde se guardaban los utensilios limpios, cómo remover la sopa sin que se quemara, cómo repartir rebanadas de pan de manera justa. A cambio, Darío le dio espacio y calor. Una tarde, cuando el tráfico de personas había reducido y la olla estaba medio vacía, Emily se sentó a su lado, con los brazos alrededor de las rodillas, el bebé dormido en un portabebés cruzado sobre su pecho. «Eras chef, ¿verdad?», preguntó en voz baja, casi como si no quisiera que las palabras salieran. Darío no respondió de inmediato. Miró el vapor que subía de la sopa, luego asintió una vez. «Hace mucho tiempo». Ella dudó. «¿Un chef de verdad? ¿Con un restaurante?». Él dijo, con voz plana. La gente venía de otros estados. Escribían sobre ello. Tomaban fotos de su comida antes de comer. Emily ladeó la cabeza. «¿Qué pasó?». Él removió la olla lentamente, los hombros rígidos. «La vida. Las cosas se derrumbaron». Ella no insistió.
Había algo en la forma en que lo dijo que le hizo darse cuenta de que la historia no estaba destinada a compartirse, no todavía, pero se quedó con ella. La imagen de este hombre silencioso con manos quemadas y ojos cansados, alguna vez de pie en una cocina reluciente, vistiendo un abrigo blanco con su nombre bordado sobre el corazón. Más tarde esa noche, mientras limpiaban el puesto juntos, ella le preguntó si le enseñaría a cocinar algo simple, algo real, no comidas de microondas ni ramen, sino algo que la gente comiera alrededor de una mesa. Darío la miró por un largo momento, luego asintió. Mañana, dijo, empezaremos con pan de maíz. Y lo hicieron. En los días que siguieron, Emily cortó cebollas con un cuchillo de plástico, removió una masa espesa con una cuchara de madera suavizada por años de uso, y escuchó mientras Darío daba instrucciones cortas y bruscas. Nunca alzó la voz, nunca criticó, solo corregía suavemente, mostrándole cómo sostener la cuchara, cuándo sazonar, cómo probar mientras cocinaba. Confía en tu nariz antes que en el temporizador, le dijo una mañana. El reloj no sabe a qué huele lo bueno. Y Emily escuchaba, absorbiendo todo como si fuera luz solar. Reía más ahora, risas quedas e inseguras que la sorprendían incluso a ella. A veces tarareaba mientras limpiaba. A veces se sorprendía sonriendo a Laia cuando el bebé balbuceaba suavemente en sus brazos. Darío no sonreía mucho, pero algo en su rostro se había suavizado. Sus pasos eran más lentos, su voz más firme. Ver a Emily con el niño removía algo en él, no solo dolor, sino algo más gentil debajo, un calor que solía vivir en sus huesos antes de que todo se convirtiera en cenizas. Nunca lo dijo en voz alta, pero en momentos silenciosos, cuando ella se inclinaba sobre la estufa exactamente como lo hacía su hija, o acunaba al bebé con una mano mientras removía con la otra, lo sentía. No un recuerdo, no un reemplazo, sino un pequeño eco de lo que había perdido. Ella le recordaba al amor. Una noche, mientras doblaban las mantas, Emily hizo una pausa. Se volvió hacia él y habló suavemente. ¿Por qué haces esto? Él levantó la vista. La comida, la gente, yo. Su voz titubeó. No nos debes nada a ninguno de nosotros. Darío la miró por un momento, luego desvió la vista. Cuando pierdes algo que importaba, o lo dejas pudrir o plantas algo nuevo en su lugar. Emily no respondió, pero sus ojos brillaron. Más tarde esa noche, mientras Laia dormía entre ellos y la ciudad afuera gruñía bajo una tormenta que se acercaba, Emily yacía despierta, escuchando el suave tintineo de Darío limpiando sus utensilios, el lento raspado de metal y madera. Pensó en la primera vez que cruzó esa puerta, hambrienta, asustada, empapada. Pensó en cómo le dio comida sin preguntar su nombre, como nunca la tocó, nunca la miró como si estuviera arruinada. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en meses: seguridad. Apretó la manta más fuerte alrededor de su bebé y cerró los ojos, no porque estuviera cansada, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de dormir. Darío, observando desde el otro lado de la sala, bajó la llama del quemador y se sentó en silencio en la oscuridad. Y aunque no habló, su pecho dolía con algo pesado y desconocido: esperanza. No sabía qué vendría después. Pero por esa noche, esto era suficiente. Este calor, este silencio, este pedazo prestado de una vida que aún podría valer la pena reconstruir. Y en algún lugar en las sombras de su corazón, casi podía escuchar la voz de su esposa de nuevo, susurrando con una sonrisa. Este es el último regalo, Darío. No lo dejes ir. El viento había cambiado otra vez, ahora más áspero, afilado como vidrio roto, girando por los callejones. La terminal gruñía bajo su propia vejez, y la luz grisácea del día afuera no hacía nada para ahuyentar la sensación de que algo se estaba acercando. Darío lo sintió primero, una rigidez en el cuello, la forma silenciosa en que Emily dobló las mantas esa mañana, sus manos moviéndose más despacio de lo habitual, sus ojos distantes incluso cuando Laia balbuceaba. Ella seguía mirando hacia las puertas de cristal, como si esperara a alguien o lo temiera. No preguntó, ella no habló, pero algo en la forma en que sostenía a su bebé más cerca ese día, como sus hombros permanecían encorvados como un escudo, hacía que el aire se sintiera más pesado. Por la tarde, el ritmo habitual de su pequeña rutina casi había tranquilizado a Darío de nuevo. Emily estaba cortando un pan donado en rebanadas cuidadosas y uniformes, y Laia dormía cerca en un portabebés forrado con toallas. Darío vigilaba la olla. El aroma de lentejas llenaba el rincón con algo cálido y seguro, cuando escuchó el cambio. No en sonido, sino en quietud.
Emily se congeló. Sus dedos se apretaron alrededor del cuchillo de pan, y todo su cuerpo se puso rígido, como si sus huesos de repente recordaran algo horrible. Darío se volvió hacia la entrada. Un hombre acababa de cruzar las puertas de la terminal. Alto, corpulento, rostro sin afeitar, abrigo demasiado limpio para alguien en ese lugar. Sus ojos escanearon los bancos lentamente, calculadores, y luego la vieron. Emily dijo, fuerte, como una orden. Ella dejó caer el cuchillo. Golpeó el suelo y se deslizó bajo la mesa. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Retrocedió un paso, luego otro. Laia se agitó en su sueño. El hombre se acercó, su paso pesado, las botas golpeando las baldosas con certeza. Parecía alguien acostumbrado a salirse con la suya. Su rostro se torció en algo que se suponía era una sonrisa, pero nunca llegó a sus ojos. «¿De verdad pensaste que podrías esconderte de mí?», dijo, ahora solo unos pasos de ella. «¿Creíste que no lo descubriría?». Emily negó con la cabeza lentamente, temblando. «Por favor, no». Darío dio un paso adelante, colocándose entre ellos sin decir una palabra. La expresión del hombre cambió en el momento en que lo notó. «Esto no tiene nada que ver contigo, viejo», dijo, con la molestia curvando su labio. «Voy a llevarme a mi esposa y a mi hija de vuelta. Es mía. No va a ninguna parte». Darío respondió con calma. «Ella no es propiedad. Se queda». Algo en el rostro del hombre se torció. «¿Qué? ¿Crees que eres su salvador ahora? Un vagabundo recogiendo a otros vagabundos». Darío no se inmutó. «Ella se queda». Fue entonces cuando llegó el primer puñetazo, rápido, cruel, alimentado por un sentido de derecho. Tomó a Darío desprevenido, golpeándolo justo por encima del pómulo. La fuerza lo empujó hacia atrás contra el carrito. Una olla se estrelló contra el suelo, derramando caldo en un charco caliente. Emily gritó. Laia comenzó a llorar, un llanto agudo y penetrante. Darío se tambaleó, apoyándose en el borde del carrito. La sangre se acumuló en su boca, con sabor a cobre y cálida, pero se puso de pie, lentamente, deliberadamente. Sus rodillas dolían, su visión palpitaba, pero no cayó, no corrió, porque había corrido una vez antes, hace años, y le había costado todo. Esta vez no. ¿Quieres golpear a alguien?, gruñó, con la respiración entrecortada. Bien, pero sigo de pie. El hombre se lanzó de nuevo. Darío se preparó, pero Emily se movió. «No», gritó, interponiéndose entre ellos ahora, con los brazos extendidos como un muro. Su voz era más fuerte de lo que jamás había oído. «Para, no puedes hacerle daño». El hombre se detuvo a medio paso, confundido, no por la resistencia, sino por el volumen, la desafiante. La voz de Emily no era un susurro ahora, no estaba suplicando ni negociando. «No me posees», gritó, «no la posees. No puedes romper a las personas y pretender que eso es amor». La expresión del hombre se quebró. «Apártate», dijo en voz baja, peligrosa. Detrás de él, dos oficiales habían entrado en la terminal. Uno, de unos 30 años, blanco, postura rígida, ya se dirigía hacia la escena. El otro, un oficial negro mayor con ojos amables, hizo un gesto para pedir refuerzos. «Dije que te apartes de la chica», ordenó el oficial con firmeza. El hombre se giró, ahora furioso, gesticulando salvajemente. «Es mi esposa. Este tipo la está escondiendo. Ella robó a mi hija». Emily levantó la barbilla, su voz temblando pero fuerte. «Corrí porque me golpeaste, porque pensé que iba a morir. Y si no me iba, ella habría crecido pensando que eso era normal». Silencio, por un largo momento. Nadie se movió. Luego, el oficial mayor dio un paso adelante. «Tendrás que venir con nosotros», le dijo al hombre. «Hay un proceso para esto, pero ahora mismo estás amenazando a personas en un lugar público». El hombre miró a su alrededor, dándose cuenta de que el peso había cambiado. Su bravuconería se desvaneció. «Esto no ha terminado», murmuró, pero dejó que le esposaran sin pelear. Mientras le escoltaban, Darío se apoyó contra el carrito, intentando estabilizar su respiración. Su rostro palpitaba. Sus costillas dolían, la sangre aún goteaba lentamente de la comisura de su boca. Emily corrió hacia él, con Laia apretada contra su pecho. «Lo siento mucho», dijo. «Debería haberte advertido. No pensé, no quería creer que realmente vendría». Darío la miró, realmente la miró.
Ya no era una niña, no la niña aterrorizada que entró tambaleándose bajo la lluvia. Había acero en ella ahora, no rabia, no venganza, solo una línea firme y feroz trazada en su alma. «Hiciste lo correcto», dijo, con voz baja, áspera por el golpe. «Te enfrentaste». Ella bajó los ojos. Estaba tan asustada. Él asintió lentamente. «Aún así lo hiciste». Los paramédicos llegaron minutos después. Darío insistió en que podía caminar, pero lo presionaron para que se subiera a una camilla. Mientras lo llevaban, Emily lo siguió, con el bebé en brazos, su mano sin soltarla de él hasta el último momento posible. Los oficiales le hicieron preguntas. Ella respondió con claridad, con calma, sin tartamudear, sin disculpas. Y en algún lugar dentro de ella, algo se abrió. No era paz, aún no, pero un espacio donde la paz podía crecer. Más tarde, en la habitación del hospital donde las máquinas pitaban y el olor antiséptico llenaba el aire, Emily se sentó junto a la cama de Darío. Él tenía un moretón floreciendo a lo largo de su mandíbula, algunas costillas rotas y puntos cerca de su ceja. «Deberías haberme dejado ir», susurró ella. Sus ojos se abrieron lentamente, una mano alcanzando para descansar sobre la de ella. «No», dijo, «necesitabas ver que podías defenderte». Ella se mordió el labio, los ojos vidriosos de nuevo. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Darío apretó sus dedos suavemente. «Ya lo eres». El monitor pitaba constante a su lado. Afuera, la tormenta finalmente había pasado. El viento se calmó, la ciudad exhaló, y Emily, por primera vez, no sentía que estaba escondiéndose. Se sentía como alguien que acababa de dar el primer paso en algo largo, duro y absolutamente necesario. Miró a Laia, dormida en sus brazos, luego a Darío, luego a su reflejo en el cristal del hospital. Y por una vez, no vio a una víctima. Vio a una madre, a una luchadora, y tal vez, solo tal vez, a una hija aprendiendo a empezar de nuevo. El tribunal tenía un silencio más pesado que cualquier otro que Emily hubiera conocido. No el silencio del miedo, sino el silencio antes de la verdad. La luz pálida de la mañana se filtraba por las ventanas altas, atrapándose en la madera pulida del estrado del juez y en los finos mechones dorados que enmarcaban el rostro de Emily. Estaba de pie, alta, a pesar del temblor en sus dedos, con Laia envuelta en sus brazos, dormida e inconsciente del peso que descansaba sobre los hombros de su joven madre. El hombre al otro lado de la sala, su esposo solo de nombre, estaba sentado en un traje que ya no le daba poder. La miraba como si aún fuera dueño del aire que ella respiraba. Pero Emily no se inmutó. No hoy. Cuando llamaron su nombre, dio un paso adelante con piernas firmes. Su voz era suave pero decidida, creciendo con cada frase. «Me llamo Emily Harper. Tengo 17 años, y estoy aquí para pedirle a este tribunal que me otorgue la custodia total de mi hija, Laia. Estoy aquí no como víctima, sino como madre que intenta proteger a su hija». Hizo una pausa, mirando brevemente al juez, luego a Laia. Su padre usaba el miedo como disciplina. Usaba el dolor como prueba de amor. Lo creí una vez porque no tenía a nadie más. Mi propio padre me vendió a esa vida. Me dijo que fuera una buena esposa, como si eso fuera todo para lo que nací. Pero el día que corrí, elegí algo diferente. Elegí no criar a mi hija en el silencio, no dejarla pensar que el amor significa moretones y disculpas. La voz de Emily tembló una vez, pero la atrapó antes de que cayera. «Todavía soy joven, lo sé, pero no estoy perdida. Ahora tengo un hogar. Ahora tengo un padre, uno de verdad, un hombre que me dio refugio antes de preguntar mi nombre, que me dio comida sin esperar nada a cambio, un hombre que me recordó que importo». El tribunal quedó en silencio. El juez escuchó. El abogado contrario titubeó, pero no había forma de negar lo que estaba frente a ellos. Una joven madre transformada por la fuerza que tuvo que cultivar ella misma. Al final, el fallo fue claro: custodia total para Emily, sin visitas. Su abusador fue escoltado, no con rabia, sino con una derrota silenciosa. Más tarde, en el pasillo, Darío esperaba. Llevaba un abrigo oscuro y una camisa abotonada limpia. La hinchazón alrededor de su ojo había disminuido, pero la cicatriz sobre su ceja permanecía, una marca de hasta donde iría por las personas que consideraba suyas. Emily caminó hacia él, con Laia segura en sus brazos, y no dijo nada al principio. Solo presionó su frente contra su pecho. Darío la rodeó con un brazo, la otra mano acariciando suavemente la cabeza de Laia. «Sostuviste tu terreno»,
murmuró. «Lo hiciste». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de alivio y algo más también, pertenencia. En la semana que siguieron, Darío hizo lo que siempre hacía. Avanzó, paso a paso silencioso. Presentó los documentos de tutela sin ceremonia. Cuando la secretaria le preguntó por qué ahora, simplemente dijo, «Ya es mi hija». No era un acto de bondad. Era un hecho, uno que planeaba hacer permanente con la adopción finalizada. Le preguntó a Emily qué quería más, no para Laia, sino para ella misma. Ella dudó. Luego dijo, «Quiero volver a la escuela. Quiero aprender. Quiero convertirme en alguien que pueda ayudar a otros». Darío asintió. «Entonces hagámoslo, pequeña». Trabajó horas extra. Tomó turnos de fin de semana. Recortó pequeñas comodidades para que ella pudiera inscribirse en clases de preparación para el GED. Cuando Emily, preocupada, decía que era demasiado, él la desestimaba. «Esto no es una deuda. Es una inversión». Ella estudió duro, se graduó, luego dio el siguiente paso, escuela de cocina. Tenía un don para el sabor, instintivo y preciso, pero Darío se aseguró de que lo ganara de la manera difícil. Sin atajos, decía, golpeando ligeramente su muñeca cuando se apresuraba con la salsa. «Respeta el proceso». Mientras entrenaba, aún regresaba cada fin de semana a la terminal, no para cocinar, todavía no, sino para servir, para limpiar, para tomar las manos de personas que aún no recordaban que importaban. Laia creció entre ollas y vapor, aprendiendo a caminar entre cajas de cebollas y pilas de tazones. La comunidad comenzó a reconocerlos, no como casos de caridad, sino como algo diferente, una presencia familiar, una familia. Y con el tiempo, Emily regresó, no solo como ayudante, sino como líder. Después de graduarse, rechazó trabajos en cocinas pulidas para volver a donde todo comenzó. Con la ayuda de Darío y una organización sin fines de lucro local, abrió una pequeña cafetería no lejos de la terminal. Un lugar donde nadie sería rechazado, donde el café estaba caliente, el pan fresco y las comidas se ofrecían gratis a quienes no podían pagar. La llamaron el último regalo. Nunca explicó el nombre a los clientes, pero Darío sabía. Una noche, años después, la cafetería brillaba cálida bajo luces ámbar, la risa subiendo desde una mesa larga de madera cerca de la entrada. Afuera, las calles estaban frías y húmedas de nuevo, la misma clase de noche en que Emily alguna vez entró sin nada más que un bebé y miedo. Un hombre apareció a la puerta, con una chaqueta delgada, mejillas hundidas, ojos perdidos. Emily lo vio al instante. Salió de detrás del mostrador, se ajustó el delantal y se acercó a él con voz suave. «¿Tiene hambre, señor?» El hombre asintió, cauteloso. «Entre. Tenemos un guiso caliente». Le entregó un tazón, su propia receta pero basada en las notas de Darío, y señaló un asiento al fondo. Mientras él se sentaba, ella vislumbró a Darío a través de la ventana de la cocina, sentado en un taburete, observando. No dijo nada, solo levantó su taza ligeramente, un brindis silencioso. Emily sonrió, solo por un momento. Laia, ahora mayor, estaba cerca, limpiando una mesa. Miró a su madre y preguntó, «Mamá, ¿se queda?» Emily asintió. «Por un tiempo, como tú y yo lo hicimos entonces». Luego volvió al mostrador, se ató el delantal de nuevo y sirvió el siguiente plato. Porque el círculo no estaba solo completo, estaba abierto. Siempre había un asiento más en la mesa, una ama más encontrando su camino a casa a través de algo tan simple, tan sagrado, como una comida caliente en una noche tranquila. Únase a nosotros para compartir historias significativas dando clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.